inevitable, ineludible de 613 mitzvot, cuando ya hemos aprendido, y hoy lo estoy repitiendo, citando a Maimónides en su propia obra, que es que esto es una eventualidad. Hay mandamientos que son, repito, eventuales, otros que son circunstanciales, otros que no dependen solo de una persona, otros que son, como vamos a verlo ahora, relacionados con la parte étnica. Por ejemplo, hay mandamientos de estos, como ya lo hemos explicado, que tienen que ver con el siervo hebreo, por ejemplo, o la sierva hebrea, o si es un siervo cananeo, todo lo que tiene que ver con esta parte étnica, pues evidentemente si no eres parte de esta etnicidad, pues no tienes nada que ver con este mandamiento, no estás obligado ni existe una penalidad porque no lo hayas hecho. Porque esta visión que trata de presentar que hay una obligatoriedad penalizada, inmancable, es una visión legalista, totalmente legalista. Es una visión que tiene un retrato casi implacable de Dios, que está esperando a que falles en algo para ir a destruirte. Y lo más terrible que tienen algunos es que piensan, y todavía no lo entiendo por qué, que en la antigüedad la gente se salvaba por obras. Eso es lo más extraño que todavía hoy se sigue enseñando, como que tenías que hacer esto y si fallabas en algo ya perdías la salvación. Nada que ver. Yo creo que ha hecho falta definitivamente en los círculos cristianos, y no quiero estigmatizar con esto, pero hay que decirlo, ¿no? Pero ha hecho falta conocer un poco más de cerca el pueblo hebreo, y eso le permitiría inclusive entender mucho mejor la teología del Nuevo Testamento. Pero el hecho de cerrarle la puerta y cerrar la página del Antiguo Testamento y pensar que ha iniciado un nuevo sistema es que no saben de dónde viene. Y pues ahora que se está enfrentando al desafío de todo lo que corresponde a este caminar en el que todos los presentes aquí y los que siguen estos estudios y la voluntad de observar la Torá estamos haciendo, entonces ahora se sienten amenazados, ahora se sienten de pronto como que se les está creciendo, ¿verdad? El desafío y no saben qué hacer. Ya han empezado los ataques, han empezado las críticas, la difamación inclusive, y eso es un poco lamentable. Está reflejando básicamente es un poco de frustración, ¿verdad? Ahora, hay que decir entonces que si un hombre no se topa en la vida jamás con un hebreo, con un cananeo, que es muy difícil hoy que ocurra, estos mandamientos no se van a observar. Ahora sigue diciendo Maimónides. De ellos también hay mandamientos que no son, digamos, de observancia, sino en la parte interior de la casa. En este caso, cuando dice casa, es el templo. Quiere decir que si no hay templo, no hay la obligación. Evidentemente ya esto ya se imaginarán que tiene que ver con los sacrificios, por ejemplo, con los korbanot, etcétera. Y claro está que si no hay templo, evidentemente no va a haber la obligación y no hay sanción por esto, porque es Dios el que, como lo queramos decir, no ha favorecido la construcción del templo por X o Y razón y ya está. Entonces no se observa y no hay penalidad pendiente. ¿Ok? Eso es importante. Yo creo que lo expliqué en su momento con Daniel y los que fueron a la cautividad en Babilonia. En esos 70 años de ausencia de templo no se ofrecieron sacrificios. Entonces, no hay una penalidad por todos los sacrificios que no se ofrecieron en esa época, por ejemplo. Y ahora, como lo dije en su momento también, es un gran escenario y un gran desafío para conversar sobre esa parte de la historia, porque algunos se han basado de allí para formular una hipótesis, una teoría que dice que cuando estás en la diáspora y no hay templo, entonces las oraciones cuentan como sacrificio. Y eso es algo que yo personalmente he rechazado claramente aquí. Y es algo de lo que tú te puedes encontrar por allí en algún momento, en alguna conversación, que puede ser que nunca te lo encuentres, pero hay que meditar sobre esa parte una vez más, porque ya se están oyendo runrunes de rumores de que se va a construir el templo y yo me pregunto, bueno, ¿será que toda esta gente entonces van a ser seducidos a ir a ese templo a hacer sacrificios o algo por el estilo? Es que el Evangelio se encarga precisamente de mostrarnos que este parágrafo transitorio relacionado con los korbanot
ya ha tenido una expresión más eminente en Yehoshua HaMashiach. El principio existe, solo que ya no existe en este planeta. Existe en su propio cuerpo, en su propio Corbán. Pero algunos, como también lo comentamos en su momento, utilizan esta lógica tramposa, una lógica casi a veces, vamos, como que ofende la inteligencia, de decir, entonces tú también tienes que ofrecer sacrificios. Y cuando tú respondes que no, entonces con eso quieren decir, entonces tampoco tienes que observar Shabbat, entonces tampoco tienes que observar lo del alimento, porque ellos ven todo como si fuese una cuestión fusionada que no puedes separar y que no puedes alterar, porque esa es una visión legalista. Lo que vea todo agarrado de esa manera y te venden este discurso, entonces si fallas uno, fallas en todo, y eso es una visión legalista, porque siempre están pensando que tiene que ver con la justificación. Y yo creo que es importante repasar este concepto, que los confunde a todos hoy en día. A la mayoría de expositores anti-Torah les confunde este tema de la justificación. Que quede claro, ninguno de nosotros, y lo dice Pablo en Gálatas, ninguno de nosotros se va a justificar por obras. Por una sencilla razón, y es que para nosotros los creyentes en el Evangelio, la justificación no es algo distinto de la salvación. ¿Ok? Somos justificados por gracia. ¿Qué significa ser justificado? Significa que eres hallado sin deudas. El verbo justificar en arameo inclusive tiene que ver con limpiar, con estar limpio, con estar sin una carga o un cargo encima. Esto tiene una utilidad tanto en lo financiero como en lo judicial. Una deuda o un cargo en términos judiciales. Entonces Dios te declara Zakai, por ejemplo, limpio, pero es Él el que lo está haciendo. Entonces cualquiera, como bien lo expliqué en la carta a los Gálatas, se preguntaría, como Pablo lo dijo, entonces ¿para qué la ley? Si te haces esa pregunta es porque no la has entendido. La ley es para que vivas santa y piadosamente. Eso es todo. No tiene otra finalidad. Por eso es que dice que una vez has sido libertado de la esclavitud del pecado, que es lo mismo que decir salvo o justificado por gracia, te corresponde producir un fruto que se llama santidad. Y esa santidad no es subjetiva. Existe el mínimo, el presupuesto mínimo de la santidad escrito en la Torá. Ya está. Eso es. Entonces, la ironía es que hoy en día todo el mundo habla de santidad, pero resulta que el mínimo que está escrito en la Torá no lo observa. Prefieren implantar ayunos extensos, oraciones, vigilias, retiros, congresos, todo este tipo de actividades, que no digo que estén mal, se pueden hacer y todo, pero ¿qué pasa? Que la santidad que pide Dios no la haces. Eso es lo paradójico. Entonces ya se imaginará en el día del juicio toda esta gente diciendo, oye, yo organicé seminarios, yo organicé vigilia, yo organicé ayunos. Y Dios le dirá, bueno, ¿y el Shabbat qué tal? ¿Cómo te fue con el Shabbat? No, yo creí toda la vida que eso estaba anulado. Así me enseñaron. El seminario me engañó. Esa no es excusa. Ahí está la escritura. Por eso hay que hablar con esta exhortación muy cariñosa, pero al mismo tiempo muy seria, de decir, hombre, ya ese tipo de excusas ya no cabe en esta época. Ahí tienes la escritura, tienes un sinfín de recursos para evaluar, para preguntarte, cuestionarte si lo que has creído hasta ahora se sigue sosteniendo o es necesario modificarlo, por no decir de pronto hasta el grado de sustituirlo. Pero ya seguir arraigado a una forma de vida más que por comodidad, que por amor a la verdad, eso ya es un poco complicado. Ahí tenemos problemas, ¿verdad? Bien, sigamos leyendo la introducción. ¿Qué dice?